Imagínense en una clase de periodismo estar sin un celular a mano. Es complejo. Ustedes piensen una clase en una escuela donde enseñen arquitectura, en una facultad donde enseñen arquitectura. Es como decirle al futuro arquitecto, siendo estudiante, que no tenga un lápiz a mano. Esa persona con un lápiz a mano puede estar haciendo parte de los ejercicios que le pidan, una perspectiva o lo que pida el profesor. Fíjense que todavía se maneja algo a mano y ya no en computadora. También ese estudiante puede estar haciendo una caricatura del profesor, un dibujo de alguno de los compañeros, puede estar haciendo circulitos. Quitarle el lápiz, en realidad, puede ser un error garrafal. Es una herramienta de expresión. La gracia está en que el profesor pueda llegar a conducir la clase para que el lápiz se convierta en una herramienta positiva. En el caso de los celulares en una clase de periodismo es lo mismo, porque el grueso de las cosas de las que hablamos son datos, y esos datos están en el mundo. Y para buscarlos los celulares es una herramienta maravillosa. Obviamente que tenemos talleres, ya los habrán visto arriba, y laboratorios que están llenos de computadoras, ¿sí? Pero el celular tiene una inmediatez gigantesca para cada uno de nosotros. Lo único que pido para no distraernos todos es que lo pongan en silencio. Yo acabo de poner en silencio el mío acá, pero déjenlo a mano porque vamos ahora a trabajar alguna cosita con ellos. Voy a hablarle de robots y de noticias. El tema es qué tipo de robots se imagina uno cuando piensa en el mundo de las noticias, ¿no? ¿Qué cosas hacen los robots? Alguien puede llegar a pensar en esto, ¿no? Una redacción llena de autómatas, allí de robots que son parecidos a los seres humanos y que van a estar escribiendo en lugar de los humanos. Yo preferiría acompañarme de Wall-E, ¿no? Es un robot bastante más simpático y más amigable. El tema es que cada uno de nosotros convive con robots, es decir, con herramientas de tecnología que hacen o que desarrollan funciones para las cuales han sido programadas. Seguramente el teléfono de cada uno de nosotros tiene un montón de robots dentro, tiene un montón de tecnología, por ejemplo, que permite que cuando uno le programa una hora, a esa hora el sistema decida despertarnos. Y así otro montón de cosas más. ¿Qué es lo que permiten este tipo de robots con los que convivimos? Bueno, permiten mejorarnos la vida, hacer tareas que son repetitivas, usar energía, la del teléfono cargado, para poder hacer funciones y, entre otras cosas, junto a los procesadores, por ejemplo, tomar un montón enorme de datos que están en la vuelta y poder ayudarnos a partir de eso a tomar decisiones. Yo les pido ahora que agarren el celular, si pueden dejen el pop por un instante, límpiense las manos antes así no manchan la pantalla del celular, agarren el celular y cuéntenme, después a alguno le voy a tener que ayudar porque no tengo pizarrón a mano para que me ayude a acordarme de un dato. Cuéntenme, metiéndose en lo que ustedes miren las noticias normalmente, no sé si miran El País, El Observador, Montevideo.com, donde ustedes miren noticias, ¿cuáles son las noticias que están por allí como noticias más importantes? Cuéntenme, ¿qué encuentran ahí en el celular como las noticias del día? Dígame, cuando las vayan encontrando me van diciendo. Sí, contame. En Twitter se pasó, dice, militares hacían práctica activa y embarazo En una escuela, bien, eso es de mañana. ¿Qué cosas más están hablando los medios de comunicación ahora? El Mundial, ¿qué más? Trump. ¿Qué me decías? La Liga de Básquet, es verdad que anoche quedó empatada la serie de vuelta, 3-3. Bien, ahí tenemos algunos temas. Ahora hay un compañero que estaba mirando Twitter, métanse en su cuenta de Twitter, ¿sí? Y pónganse a buscar cuáles son los más buscados. ¿Qué tendencias hay hoy en día en Uruguay? Una manera muy fácil es buscar la lupita abajo, como de buscar. Uno se para ahí y le cuenta cuáles son las 5 o 6 tendencias que hay ahora. ¿Qué cosas dice Twitter que estamos hablando los uruguayos? Ya sabemos los medios qué es lo que miraron, qué es lo que los periodistas decidimos en los últimos minutos que ustedes vayan a estar leyendo. Y en Twitter, ¿qué cosas son tendencia ahora en Uruguay? ¿Qué encuentran? ¿Deporte? ¿Sí? Día del libro, bien. Vamos cambiando la pisada. Bien. El caso de ayer, el procesamiento. Estudiantes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más van encontrando en Twitter? Que sean tendencias. Copa Libertadores. Bien, no me vas a acordar de eso, soy hincha de Nacional. Bien, lo dejamos por ahí. Y ahora lo que les pido es que se metan en WhatsApp y que se metan en los grupos de los amigos de ustedes, que me cuenten de qué cosas están conversando los amigos. No importa, a ver, lo que sea compartible con los demás. No importa que sean conversaciones absolutamente cotidianas. Deberes, bien. Del ómnibus que se tomaron. Si alguien iba a ir a la clase. Si alguien va a ir a clase. ¿Qué más? ¿Y qué cosas más? Sí, contame. Bien. ¿Qué cosas más están hablando los amigos de ustedes ahora en los grupos de WhatsApp? Miren, sí, dale.
Del partido de ayer, de vuelta. Eso Bien, perfecto. Ok, ahora pensemos en ese global de cosas. Son todas cosas que están pasando. Por un lado son temas, ¿sí?, que periodistas decidieron contar para nosotros. Es decir, personas que son periodistas decidieron que para nosotros es importante lo primero que vimos. Lo segundo, en Twitter, es lo que la gente de manera espontánea está compartiendo con los demás que les interesa y conversan de temas generales. Y lo tercero es, en un grupo de WhatsApp, qué cosas hablan los amigos con nosotros. Piensen que todo eso se multiplica al final del día en un montón enorme de información que nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a contar, cómo hace un periodista para hacerlo. Lo que estamos haciendo es eso, ¿qué hablamos los uruguayos ahora? Entonces, sobre toda esa cantidad de información, un periodista tiene que, con su criterio, poder entender cuál es la que debe usar, más otro montón de temas que el periodista puede estar siguiendo y que sean puntuales y demás. Y piensen que cuando repasamos esos tres núcleos, solamente se repetía un solo tema y estaba vinculado al fútbol, básicamente al partido de anoche de Copa Libertadores. Entonces, imagínense que el periodista tiene que tomar la decisión de qué historias contarle a la gente. El periodista no deja de ser una persona que le cuenta a otras personas lo que le pasa a otras personas. Entonces, ¿qué temas voy a compartir yo con los demás? A veces preciso alguna ayuda para poder realizarlo. Porque además los periodistas lo que contamos son historias, así como esto, ¿no? Gente alrededor que nos está escuchando. En realidad los periodistas lo hacemos para gente que nos está mirando, leyendo, oyendo, que nos ve por plataformas. Pero en este contar historias, seguramente si hoy escucharon a algunos otros docentes, que por ejemplo son docentes de comunicación corporativa o docentes de publicidad, les hablaron del famoso storytelling, ¿sí? Que es una herramienta narrativa muy poderosa, una manera muy poderosa de narrar cosas. Ahora, frente al narrar que todos contamos, y es una cosa que nos acompaña desde niños, ¿sí?, cuando nuestros padres nos leían cuentos para que nos durmiéramos, los periodistas tenemos una obligación, y es que las historias que tenemos que contar tienen que ser verdaderas, ¿sí? La publicidad puede jugar con cosas que no son. Si alguien vio la publicidad creo que es la de Cablevisión, donde aparece un montón de personajes reconocibles uruguayos en funciones que no son las normales de ellos, gente vinculada al fútbol, porque está de cara al Mundial. Todos sabemos que esas personas están actuando de otros, pero la historia está muy buena, se ve muy bien. Sin embargo, los periodistas tenemos que contar historias que sean verdaderas. Tenemos que contar historias que traten del interés general, es decir, cosas de las cuales la gente les preocupe, estén hablando y demás. Con lo cual no es solamente lo que nosotros estamos mirando a través de los medios, sino lo que la gente está contando a través de sus redes, lo que el resto de la gente está escribiendo en WhatsApp y demás. Y que además tienen que tener una función social, es una de las funciones básicas del periodismo, ¿sí? Entonces yo lo que les quiero mostrarles son robots que hoy en día funcionan. Esto les voy a mostrar algunos ejemplos internacionales y después les voy a mostrar cosas que se hacen acá en Uruguay, cosas de las cuales nosotros en clase podemos trabajar. ¿Y qué hacen estos robots? Estos robots no sustituyen periodistas, estos robots cuentan historias para poder avisarle a la gente de una manera inmediata y con muchísima información cosas que pasan. Este robot es uno de los robots más famosos en el periodismo de los Estados Unidos, trabaja para un periódico que se llama Los Angeles Times y como ustedes pueden ver, la nota está firmada por el QuakeBot. Y lo que hace está conectado a muchísimos centros sismográficos de los Estados Unidos, ¿sí?, y gente especializada en contenidos, como serán ustedes si es que vienen a estudiar contenidos, lo programó de manera que a partir de esos datos, que no dejan de ser datos numéricos y referencias geográficas, se pueda armar, ¿sí?, como en un perfil de contenidos digitales, un mapa y ese texto. Todo eso lo genera un robot. Ya tiene 10 años, informa de los sismos al instante y todos los datos están automatizados. Esto mismo que es capaz de levantar QuakeBot en esto que es una captura de la pantalla de la web, ¿sí?, de la página web de Los Angeles Times, lo mismo lo hace al instante y lo dispara, por ejemplo, para que la gente lo reciba por Twitter, ¿sí?, o por WhatsApp, los que están suscritos al servicio de noticias de Los Angeles Times por WhatsApp. Es decir, hay personas que aprendiendo rudimentos de programación y junto con ingenieros pudieron trabajar en conjunto para definir que hay mucha cosa que es relevante para las personas informar, pero que no es un diferencial poner allí un periodista para hacerlo. Sobre esto, un periodista, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, fijarse si llega a haber consecuencias y demás. Más vale que los periodistas tenemos muchísimo para hacer una vez que se dispara esto, pero esto, que sería para muchos quizás hasta una pérdida de tiempo, lo puede resolver un robot, obviamente programado por una persona.
El Live Monitor de Wikipedia. Ustedes saben, Wikipedia lo usan, me imagino, para la mitad de las tareas que les mandan. Ustedes buscan en Wikipedia en lugar de los libros, sí. Sí, es normal, todo el mundo lo hace, o sea, no se sientan mal, los profesores no nos gusta, pero eso sucede. Wikipedia tiene actualizaciones en tiempo real todo el tiempo. Ahora, las actualizaciones en tiempo real, alguien puede hacer bromas, ¿no? Por ejemplo, alguien jugar con cambiar el resultado de un partido, decir que una persona falleció, cambiar biografías. Eso sucede prácticamente todo el tiempo. Entonces, Wikipedia lo que tiene es un montón de robots internos a los cuales les enseñó determinado tipo de funciones. Por ejemplo, cuando sobre una página empieza a haber muchos cambios en un día. Si empieza a haber muchos cambios en un día, el robot le avisa a un editor de que hay mucha gente operando sobre esa página. Esa página tiene más tráfico que el normal, más tráfico que el habitual. Es decir, que puede llegar a haber un problema. Y lo otro es cuando empieza mucha gente a escribir una historia nueva. No sé, imagínense algo que suceda, ¿sí? La boda real británica del fin de semana pasado. Entonces, que alguien quiera escribir sobre la boda real británica un artículo, pero puede haber muchas personas, miles en el mundo que empiecen a escribir de eso. Entonces, de eso le avisa el robot a los editores de Wikipedia y un editor de Wikipedia decide, bueno, quedarse con una posible de esas versiones. Con lo cual, buena parte del material que ustedes buscan y usan de Wikipedia tiene por detrás una persona especializada en contenidos que decidió qué parámetros tenían que tener los robots para poder funcionar. Y obviamente después alguien especializado en contenidos es el que termina a hacer el trabajo editorial. El Hindustan Times, este es un diario de la India, que lo que hace es, de vuelta, toma sensores que están en todo el territorio indio y está monitoreando en tiempo real la calidad del aire. Está usando datos que son públicos y a partir de este desarrollo que tiene un par de años, lo que lograron, lo que es el deporte nacional de la India, que es el cricket, que se juega en muchísimos lugares, que sería imposible poder mantener actualizadas todas las ligas, bien, a través de robots que se conectan con las asociaciones de cricket de cada una de esas provincias, van tomando los datos y son capaces de estar siguiendo todas las ligas de cricket de la India en tiempo real, sin que intervenga una sola persona humana. El humano decidió qué es lo que se hacía y en todo caso hará un control de calidad al final. ¿Para qué? Para que los periodistas puedan dedicarse a escribir historias, para que los periodistas puedan tomar estos datos para después escribir historias. Entonces, Heliograph es del Washington Post, se usa para deportes menores, algo similar a lo que les contaba en la India, ¿sí? Y para las elecciones locales. Y además, lo último que ha incorporado es el descubrimiento de dónde están los bots y los trolls opinando de política. Vieron que todo el mundo habla de que hay muchos bots y trolls dando vuelta en política. En Estados Unidos, además, con la llegada de Trump, de eso se habló mucho, pero en cada una de las elecciones que ustedes ven que hay en el mundo, este fin de semana Colombia, en 2 semanas México, el año que viene Uruguay, se habla mucho de la presencia de bots y de trolls detrás, ¿sí? Gente que le da de manera más o menos automática me gusta, retweets o demás a determinados candidatos o se arman seguidores detrás. Bueno, el Heliograph del Washington Post está programado de manera de poder descubrir estas cosas. Eso que hace ayudar mucho a los periodistas para saber qué historias elegir. Bueno, a ver, cosa que uno puede hacer, empezar a jugar a ser periodista a partir de esto. Por ejemplo, que es lanzar, ¿sí?, con un bot una consulta, con hashtag, ¿sí? ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Si es Suárez o es Salah cuando se enfrente Uruguay con Egipto. Y a partir de esto hay un montón de datos interesantes. Uno puede llegar a entender cuál de los dos es elegido por la gente como mejor. Esto está programado en español, razonablemente uno supondría que Suárez le iría un poco mejor que Salah, pero podría entender quiénes son los que están detrás. El robot le va a dar información del sexo de las personas que allí estuvieron, quiénes son los hashtags que más se usaron, si se usaron algunos por fuera de estos mejor Suárez o mejor Salah. Y este tipo de insumos son fundamentales cuando ahora, por ejemplo, en 3 semanas comience el Mundial, ¿sí? Hay muchos datos ahí para la previa de los partidos, para el medio del partido, para el posterior del partido. Me quedo con más ejemplos del Mundial, ¿no? Los jugadores que tienen más seguidores en Twitter. Esto está, creo que capturado de ayer, si no me equivoco. ¿Qué es lo que permite? Visualización, datos distintos, otras historias para contar. Aquí un periodista que logre armar los 11 jugadores que tienen más seguidores en Twitter tiene historias para contar de los cuales hay robots que están trabajando para el periodista ayudándolo a encontrar historias distintas para poder realizar. O por ejemplo, cuáles fueron los más mencionados en Twitter de manera genérica en un partido, la posibilidad Uruguay y Rusia. Estos sistemas se cargan y se visualizan de manera automática, para eso hay una opción aquí en la carrera que se llama Contenidos Digitales, donde los compañeros saben hacer esto
y muy bien. Se hace análisis posterior a cargo de los periodistas a partir de estos datos y además se pueden cubrir muchos partidos en simultáneo de vuelta, teniendo insumos. La cantidad de tweets durante el partido, más ejemplos del Mundial, ¿sí? Se pueden compartir y comparar entre distintos partidos, se puede llevar en tiempo real. Saber en qué momento habla, se puede comparar lo que es un comentario de un partido, ¿sí? Un comentario de un partido que esté publicado y seguido por periodistas, qué cosas fueron las que les llamaron más la atención, qué cosas les llamaron menos, con en qué momentos la gente está hablando del partido. Es un aprendizaje interesantísimo a partir de esos datos. Les cuento este caso porque hace 2 años lo hicimos aquí en ORT, a través de un trabajo, ¿sí? En el Observatorio de Comunicación Digital, y era mirar qué sucedía. Hace 2 años se dio la particularidad que Suárez volvía a jugar a la selección y en pocos meses lo que era la delantera del Barcelona se desarmaba en partidos entre ellos, ¿sí? Jugaba Suárez contra Messi, Suárez contra Neymar y Neymar contra Messi. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a entender quiénes hablaban de cada uno de esos casos. Nos pasó algo bastante interesante, y es que cuando medimos el partido Uruguay-Brasil, fue hace 2 años en Semana Santa, jueves o viernes, si no me equivoco, descubrimos que la conversación que había sobre Suárez, ¿sí? Medíamos Suárez contra Neymar, ¿no? Que tenía más conversación en los idiomas que fuera del mundo. Neymar venía despegado, pero Suárez tenía un grueso, ¿sí? un grueso de información que venía en idioma indonesio. ¿Sí? Los ingenieros que nos ayudaban con esto dijeron, acá hay algo mal, alguien programó algo mal porque era raro que viniera en idioma indonesio y se había colado la conversación solamente sobre Suárez en idioma indonesio. ¿Sí? Después las conversaciones eran las normales, portugués, español, inglés, francés. Y ahí es el diferencial del periodista, porque hay alguien que viene de contenido y le explica al ingeniero que Suárez antes de jugar en el Barcelona, ¿se acuerdan dónde jugaba? Y antes del Liverpool, ¿dónde jugaba? En el Ajax. El Ajax es de Holanda, ¿sí? Indonesia fue, aparte de ser uno de los países con mayor población de Asia, fue colonia holandesa durante muchísimo tiempo, por lo cual, en realidad, a partir de la cantidad de indonesios que siguen la liga holandesa, era que aparecían todas esas menciones a Suárez. Eso, en realidad, el robot no lo resolvía, ¿sí? Los ingenieros que nos ayudaron a programar el robot, tampoco. Es el diferencial de alguien de contenidos, ¿sí? Pueden entender que hay una historia interesantísima para contar allí. Y es que en Indonesia se seguía la figura de Suárez mucho, porque entre otras había jugado en el Ajax, había sido goleador y capitán del partido. En periodismo hay 6 preguntas básicas: quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Pues bien, cualquier tracción que uno pueda traer de redes, ¿sí? Que los robots lo ayuden a uno a poder traer esa información de redes, nos permiten saber cuántas personas estaban hablando de ellos, quiénes hablaban de ellos, qué se decía de ellos, de qué lugar hablaba la gente de ellos, cómo hablaban de ellos, si en positivo, negativo, neutro, y por qué hablaban de ellos. Todas las preguntas del periodismo, o sea, todas las preguntas que nos interesan a los periodistas, se pueden traer desde allí. Más ejemplos. Esto lo hicieron los chicos de una empresa que trabaja en inteligencia artificial en Argentina, se llama Social Live. De hecho, uno de ellos hace un par de años nos acompañó aquí en el Social Media Day. ¿Cómo se llamaba? Sabrina, siempre me olvido. No. ¿Matías? No. No me acuerdo. Bueno, uno de ellos nos acompañó en el Social Media Day, que es una cosa bien interesante que hace ORT todos los años. Ya están invitados si se quieren anotar para este año. Y lo que hicieron fue, el mismo día que el técnico de Argentina nombró el total de jugadores que iba a traer, perdón, cuando hace el corte, dice los 23 jugadores que van al Mundial, y dice Sampaoli que va a jugar con una figura que era el 2-3-3-2, ellos miden durante 8 horas, ¿sí? Ponen a medir, estos chicos, que aparte son del área de comunicación, o sea, los ingenieros a ellos los auxilian nomás a hacerlo, se ponen a medir todos los mensajes que había en redes a partir de personas que contaban, ¿sí? Cuáles eran para ellos la formación posible de ese 2-3-3-2. Y lo que hacen es esto, ¿sí? Alguien podría hacer lo mismo hoy programando una búsqueda, por ejemplo, sobre Twitter para saber de qué hablan los uruguayos cuando hablan del corte de los 3 jugadores que tiene que hacer el maestro Tavares. ¿Quiénes van a ser esos jugadores? Bueno, pues bien, se puede hacer también con este tipo de herramientas. Es un insumo que alguien tiene que saber qué es lo que quiere buscar, pero que después hay robots que nos acompañan, máquinas que logran hacer lo que nosotros les pedimos y ayudarnos en realizar las tareas. Les muestro otro ejemplo y salimos del fútbol. Esto es hecho por una uruguaya, Data Girl es el nombre que ella se pone para sus trabajos, tiene un blog bien interesante y lo que hace es, trabaja sobre datos de lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, es decir, datos que están escritos en algún lado. Y lo que hace es, hace correr por encima de ellos robots que logran extraer las palabras. Y lo que hizo fue
usó el Parlamento uruguayo durante el año 2017, las sesiones del Parlamento son públicas, están cargadas en la web. Ella tiró el sistema por arriba y dijo, yo quiero entender cuáles fueron las palabras, bueno, yo extraje de Cámara de Diputados, pero estamos también las sesiones de senadores, más usadas durante el año 2017 en el Parlamento. Obviamente la más usada es señor, porque recuerden que en el Parlamento no se pueden hablar entre ellos, sino hacer la referencia de señor presidente, siempre para pedir la palabra. Pero ahí tienen, después era el año, estos obviamente son relevamiento de las actas, obviamente la Cámara, los artículos, porque ahí en teoría tiene que trabajar con leyes, señor presidente, y demás, pero ahí empiezan a encontrar nombres y cosas, posiblemente los que estén más lejos vean menos, ¿sí? Pero ahí empiezan a encontrar nombres, personas y de qué cosas se habló en el Parlamento en el año anterior. Y esto de vuelta, es alguien que lo que tiene idea es que allí debe haber material e insumo importante con el cual trabajar. Y lo que hace es, le pide a una máquina que lo haga por él, lo que es la extracción de los datos. Yo me acuerdo hace años de haber hecho una extracción de datos públicos, son los de las importaciones y exportaciones de Uruguay, y descubrir, por ejemplo, que hay una empresa en Uruguay que vende helicópteros y que importa muchísimos helicópteros en el año. Esos son datos que estaban disponibles en la aduana. Yo no lo vi eso reflejado en ningún medio de comunicación. Sin embargo, estaban disponibles allí. Lo que había que ver era tirar una búsqueda, ver qué cosas está importando Uruguay, cortar por rubro y demás. Y ahí los helicópteros llamaban la atención. ¿Por qué? Pues son muy caros. Entonces, cuando uno pedía, tráeme los 100 artículos en acumulado que más valor tienen, ahí aparecían los helicópteros. Nada más, muchas gracias. El valor está en ustedes.